Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 21 al 27 de febrero. Nuestra clase se titula Se renueva el convenio y vamos a estudiar los capítulos del libro de Génesis del 24 al 27. Recordemos, hermanos, que estamos en el Antiguo Testamento. La semana pasada no subí ningún video por varias circunstancias en las cuales no pude grabar. Por eso esta clase les llega con una semanita de retraso. Cuando esto ocurra, hermanos, siempre la siguiente semana yo igualmente voy a subir la clase que no subí la semana anterior, más la que corresponda a esa semana. Trataré de hacerlo lo más posible en las semanas que correspondan, pero a veces las circunstancias pues no me lo permiten. En esta lección, hermanos, que vamos a estudiar, vamos a repasar aspectos muy importantes. Entre estos aspectos tenemos que el matrimonio por convenio es esencial para el plan eterno de Dios. También vamos a repasar que podemos elegir entre la gratificación inmediata y las cosas de mayor valor. En esa parte vamos a hablar de esa historia que a la mayoría nos ha llamado mucho la atención. ¿Se recuerdan cuando Esaú dio su primogenitura por un plato de comida, de lentejas, de guisado que hizo su hermano Jacob? Aquí vamos a hablar de esa parte de la historia. Y también que Jesucristo es el pozo de aguas vivas. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con la lección. Tenemos que cuando estudiamos todas estas historias del Antiguo Testamento, nos puede llamar la atención algunos aspectos importantes de estas historias. Por ejemplo, Isaac, recordemos que era el hijo de Sara y de Abraham. Pero recordemos que Abraham también tuvo otros hijos. También ocurrió eso con Jacob. Jacob no era el primogénito tampoco de Isaac. Recordemos que el primogénito era Esaú. Y luego hablaremos un poco más adelante acerca de la historia y de lo que ocurrió allí y por qué fue bendecido Jacob como si fuese el primogénito. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué ocurrieron estas cosas? ¿Por qué ellos son los escogidos? Así como lo fue Abraham, por ejemplo, también. Vamos a leer una introducción para que entendamos mejor y nos ubiquemos en los acontecimientos que vamos a estudiar en esta lección. Esa introducción la vamos a leer de este manual del Antiguo Testamento del cual les he hablado en otras clases. Y dice lo siguiente, dice: ¿por qué el Señor escogió a Isaac y a Jacob? ¿En qué forma fueron elegidos para perpetuar el convenio que el Señor había hecho con Abraham? Como nos dice la clase, se renueva el convenio. ¿Por qué fueron elegidos ellos para perpetuar ese convenio que el Señor hizo con Abraham? En las Escrituras, el Señor escogió a Isaac, como nos dicen las Escrituras, para ser el heredero del convenio. Posteriormente, Dios eligió a Jacob sobre Esaú, aunque este último era el primogénito y parecía ser el favorito de Isaac, su padre. Isaac y Jacob fueron preordenados para llevar a cabo sus responsabilidades, pero fue por su dignidad personal que justificaron su llamamiento para perpetuar el convenio. Esto es bien importante, hermanos. Como nos dicen aquí, fue por su dignidad personal que ellos fueron justificados en su llamamiento para perpetuar el convenio. Y hemos mencionado otra palabra importante allí, que es la preordenación. En muchas oportunidades hemos hablado
y hemos explicado que somos preordenados cuando vivíamos en presencia de nuestro Padre Celestial, cuando estábamos en nuestra preexistencia. El profeta José Smith, el profeta actual Russell M. Nelson, Abraham, todos esos patriarcas fueron preordenados para cumplir sus ministerios aquí en la tierra. Pero si ellos llegaron a ser siervos especiales del Señor, fue, como nos lo dice aquí, por su dignidad personal, que justificó el que ellos llevaran adelante ese ministerio. Siempre me gusta repetir esa escritura que es tan especial y tan importante, que dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Continuando entonces con la introducción, tenemos que desde la época de estos grandes patriarcas, todos los elegidos del Señor han venido a la tierra a través de su descendencia o han sido adoptados en su linaje. En el Antiguo Testamento, Jehová es llamado repetidamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, es importante que comprendamos no solamente quién fue Abraham, sino además por qué el Señor eligió a Isaac y a Jacob para ser los primeros de la casa de Israel. Recordemos, hermanos, que tenemos esa preordenación, pero recordemos también que hemos explicado en nuestras clases que para nuestro Padre Celestial el tiempo no tiene una limitación como lo tiene para nosotros, que solamente podemos tener a nuestra vista el presente. Y sabemos lo que nos ha ocurrido en el pasado. Para el Señor, presente, pasado y futuro está completamente frente a Él. Así que Él siempre sabe lo que está haciendo. Tenemos entonces que lo importante es que ser de Israel o integrantes del pueblo del convenio requiere fidelidad, así como también linaje de sangre. Así tenemos, tal como lo dijo Nefi, que el arrepentimiento y la fe en el Santo de Israel es lo que determina si una persona es del convenio o no. Esto lo tenemos en 2 de Nefi 32. Concepto enseñado también por Pablo en Romanos 2 del 28 al 29. En otras palabras, aunque el linaje de sangre es significativo, es más importante la fidelidad o infidelidad del individuo. A medida que leamos las historias del pueblo del convenio, veremos que este concepto fue enseñado desde el principio. Exactamente, hermano. Nuestro linaje es importante, pero el que nosotros llevemos adelante esos ministerios, esas tareas especiales asignadas por nuestro Padre Celestial, y que lleguemos a ser en verdad esos líderes especiales, depende de nuestra dignidad personal y de lo fieles que seamos a nuestros convenios. Fíjense, hermanos, citando algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, Abel y Caín, ambos eran hijos de Adán. Sin embargo, estudiamos la diferencia tan grande que había entre la dignidad de uno y la dignidad del otro. El hecho de que Caín fuera hijo de Adán no significaba de que él iba a llevar adelante un ministerio especial, aunque fuese una persona inicua, solamente por el hecho de ser un linaje escogido, por el hecho de ser el hijo de Adán. Entonces, ese es un concepto que debemos tener muy en cuenta y que es muy importante, porque las escrituras la tenemos presente en muchos casos, hermanos, que los hemos leído allí. Tenemos a Ley y Nefi y sus hermanos, ¿cómo eran Lamán y Lemuel? Aunque eran hijos de Ley, ellos no cumplieron con los mandamientos, ellos no cumplieron
por lo que el Señor requirió de ellos. En su corazón no había esa disposición de obedecer, aunque venían de un linaje escogido. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta, hermanos. Incluso yo llevaría ese ejemplo a nosotros hoy en día. Muchas veces, lamentablemente, algunas veces las personas quizás nos confundimos y pensamos, somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, somos el pueblo del convenio. Yo ya soy miembro, yo ya fui al templo, yo ya no tengo nada más que hacer. Ya eso garantiza automáticamente que yo sea una persona escogida, haga lo que yo haga. O incluso si soy familia, por ejemplo, del profeta Russell M. Nelson. Y esto que nos han explicado es bien importante. Nuestra fidelidad a los convenios es determinante para que seamos el pueblo escogido del Señor al obedecer nuestros convenios. Entonces, eso es algo que debemos tener muy presente. Vamos a comenzar entonces con lo que nos explican en esta lección. Y nos dice en el 24, Abraham manda que Isaac no se case con mujeres cananeas. Jehová guía al siervo de Abraham para que escoja a Rebeca como esposa para Isaac. Rebeca es bendecida para ser la madre de millares, y ella se casa con Isaac. Entonces nos dice la historia. Esta historia es bien bonita. Yo solamente voy a dar un pequeño resumen de ella para analizar algunos puntos importantes. Les recomiendo que la lean con mucha calma en sus hogares. Y dice, Abraham era ya viejo y bien entrado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. En la traducción inspirada de José Smith, no es que ponga su mano debajo de su muslo, sino que ponga la mano debajo de la de él, ya que Abraham iba a requerir de su siervo un juramento muy especial. Él tenía una misión muy especial para su siervo, que era el encargado de todos los asuntos importantes de su hogar. Estamos diciendo que ya Abraham estaba bien entrado en años, y él tenía una preocupación muy grande, y era el que Isaac eligiera una esposa incorrecta, una esposa que no fuera del convenio, una esposa cananea, como nos dice allí. Entonces, allí vemos una lección muy importante de la que hemos mencionado aquí. El matrimonio por convenio es esencial para el plan eterno de Dios. Enseguida vamos a desarrollar un poquito más ese punto, porque Abraham resalta una preocupación muy grande, y eso indica lo importante que es que Isaac, que iba a perpetuar el convenio que el Señor hizo con Abraham, tuviera la esposa correcta, una hija de Dios dentro del convenio. Entonces, él envió a su criado con una misión muy especial y le dijo lo siguiente, que él no quería que la esposa de su hijo estuviera entre las cananeas, sino que le dijo que viajara hacia donde estaba su parentela, la parentela de Abraham, y que tomara esposa para su hijo Isaac. Veremos, y ya hemos visto que los patriarcas se han casado mucho dentro de su mismo linaje, dentro de su misma familia. Sara era la sobrina de Abraham, y Rebeca, que va a ser la esposa de Isaac, era su prima. Entonces tenemos que él le dice que debe ir a su tierra, a la tierra donde están sus parientes, para buscar una esposa para Isaac. Y le da algunas instrucciones. Entonces el siervo tenía una inquietud muy grande, porque claro, él pensaba, yo voy a ir a buscar una esposa para mi señor, pero yo soy un extraño. Voy a llegar a buscar a una joven y atraerla hacia donde está mi amo. Y si esa joven no quiere venir conmigo, ya que él
estaba inquieto por eso. Entonces Abraham le indicó que él no debía llevar a Isaac, él debía ir en busca de la esposa y que no se preocupara porque el Señor iba a prepararle su camino. No obstante, si la esposa, la joven elegida, no quería volver con él estaba liberado de ese juramento que le había hecho a Abraham de traer una esposa para su hijo. O sea, no estaría faltando a su promesa, porque ha sido la mujer quien no ha querido venir con él. No obstante, el siervo, aunque escuchó las palabras inspiradas de su amo, tenía su preocupación. Y él hizo algo muy importante. En este relato, hermano, vemos cosas bien importantes que podemos aprender. Él se fue orando. Él se fue preparado espiritualmente, obedeciendo lo que se le había mandado hacer, sabiendo que era lo correcto, pero confiando en Dios, buscando su guía, buscando su ayuda. Y no buscando su ayuda únicamente de manera milagrosa, por decirlo de alguna manera. Voy a buscar a la muchacha, llego al lugar, me siento y espero que ella simplemente venga y me diga yo soy la elegida. En muchas oportunidades hemos explicado que el Señor desea que nosotros lo hagamos parte de nuestras vidas, de nuestros planes, que le consultemos, que busquemos su guía. Pero Él también nos ha hecho seres inteligentes y Él quiere que nosotros le demos soluciones de acuerdo a nuestra capacidad, que le planteemos algún plan para llevar adelante lo que nos es requerido y Él entonces nos va a ayudar, nos va a guiar y va a ser posible que alcancemos el objetivo que necesitamos. Y esto fue lo que hizo el siervo. Como mencionamos, él iba con esa inquietud. Y entonces nos dice en el versículo 10 que llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Entonces él llegó e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora del atardecer, nos dice en el versículo 10. Esa es la hora en que las doncellas salían a buscar agua. Y entonces él pensó, ¿qué puedo hacer yo ahora? Y allí hizo lo que el Señor requiere de nosotros. Pensó, oró y le propuso algo al Padre Celestial. Le dijo, Padre, por favor ayúdame para escoger una esposa que sea de acuerdo a tu voluntad para mi Señor. Él hizo una oración y le pidió al Señor que aquella joven a quien él le dijera que le diera agua y que además de darle agua a él se ofreciera a darle a los camellos, que esa sería el indicativo de que esa era la joven elegida por el Señor. Él le pidió esa ayuda al Señor y el Señor se la concedió. Él le planteó algo a nuestro Padre Celestial y Él le ayudó de acuerdo a lo que Él estaba pidiendo, que era algo justo. Darle agua a los caballos, a los camellos, era un trabajo muy complicado y muy fuerte, porque los camellos no beben únicamente un recipiente de agua, beben muchísima agua, y eran varios camellos. Entonces nos dice en el 15, aconteció que antes de que él, es decir, el siervo, acabase de hablar, he aquí, Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham, salió con su cántaro sobre el hombro. Y entonces él se dio cuenta que era una joven muy hermosa y era una joven virtuosa, que no había conocido ningún otro varón, como nos dicen en las Escrituras. Y él le pidió agua y ella muy amablemente, sí, mi señor, y enseguida le ofreció el agua. Y sin que él dijera absolutamente nada de los camellos, ella
de beber a tus camellos, tal cual como él se lo había pedido al Señor. Vemos allí cualidades muy especiales en Rebeca. La compasión, la obediencia, el servicio, son cualidades muy importantes que nosotros podemos buscar en la persona que elegimos para compartir nuestras vidas. Yo les invito a que en familia lean todos esos versículos y se fijen en todas esas cualidades que tendrían que poseer las personas que nosotros queremos que compartan nuestras vidas. Esto sería algo importante y algo muy bonito para compartir con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, analizar estos relatos y darnos cuenta de esos detalles y de esas verdades que nos revelan. Muy bien. Rebeca estaba haciendo ese trabajo que hemos hablado que era tan fuerte de dar de ver también a los camellos. Y dice que el hombre maravillado de ella, es decir, el siervo, la observaba en silencio para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Entonces aconteció que cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le presentó un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y le dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay lugar en casa de tu padre donde podamos resguardarnos, donde poder estar él? Y quienes le acompañaban. Y ella le respondió lo que mencionábamos al principio: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el que ella dio a luz a Nacor. Y añadió que sí, que en su casa había lugar para acogerle. De nuevo mostrando el servicio y el querer ayudar a otras personas. Entonces el siervo estaba tan maravillado, tan feliz y tan gozoso de esa manifestación tan hermosa del poder de Dios, atendiendo a su oración, que se arrodilló en el suelo a dar gracias. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces Rebeca corrió, porque se emocionó mucho con todo lo que estaba ocurriendo, y fue a contárselo a su familia. Entonces Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y él fue corriendo hasta la fuente, cuando supo todo lo que estaban pasando, a encontrarse con el siervo. Enseguida él vio todo lo que el siervo le había regalado a su hermana, y supo quién era el siervo. Y entonces fue a buscarlo y le dijo que le acompañara. Ellos estaban deseosos de acogerle y de ayudarle. Y prepararon la casa y lo que les hacía falta para poder descansar de ese viaje. Y dice que en el 33 el hombre entró en la casa y Labán desató los camellos, les dio paja, forraje, les dio agua para que se lavaran los pies. Describe lo que pasó en esa escena. Y entonces le pusieron delante comida. Imagínense ustedes lo cansado que tendría que estar el siervo. Aún así, él se negó a comer, porque para él lo más importante era dar el mensaje de su Señor. Y él dijo que primero quería decir lo que le habían mandado hacer al buscar la parentela de su señor Abraham. Y entonces Labán le dijo: habla. Y él dijo: soy el criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, esposa de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo: no tomarás una mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás una esposa para mi hijo. Explicando por qué él estaba allí. Y explicó lo que él había pedido al Señor y cómo el Señor lo había ayudado a saber quién era la joven escogida. Entonces dice que él explicó a Labán lo que había hecho Rebeca,
que era exactamente lo que él había pedido al Señor que hiciera la joven escogida. Y también dice que él le preguntó de quién era ella hija, y se maravilló grandemente cuando supo que había llegado a la parentela de su Señor y que se arrodilló a adorarle a Dios. Entonces dice, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarármelo, y si no, declarármelo para que vaya yo a la derecha o a la izquierda, dice en el 49. Y entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto y no podemos decirte si está mal o está bien. He aquí, Rebeca está delante de ti, tómala y vete, le dijeron, y sea esposa el hijo de tu Señor como lo ha dicho Jehová. Y el siervo, maravillado de nuevo y feliz, lleno de gozo, se arrodilló a dar gracias a Jehová. Sacó varios objetos valiosos de regalo y le dio a Rebeca, le dio también a su madre, le dio a sus hermanos. Y aquí dice que comieron, bebieron, durmieron, y él estaba deseoso de tomar su camino para llevar la esposa al hijo de su señor. Pero Labán y Betuel le propusieron que se quedara unos días más para que ellos pudieran estar otros días más con su hija. Y él les dijo que él no debía demorar su viaje, que él tenía un propósito y el Señor le había ayudado a lograr ese propósito y que su deber era volver lo antes posible. Entonces ellos le dijeron que le preguntara a Rebeca si estaba dispuesta a irse con él inmediatamente. Y ella dijo con gran decisión, iré. Entonces su padre le dio a una sierva para que se la llevara y ella la atendiera. Evidentemente la joven no iba a viajar sola con ellos. Y ella respondió con gran determinación, como hemos mencionado. Y dice, dejaron ir a Rebeca, su hermana y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y vinieron a Rebeca y le dijeron, nuestra hermana eres, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Y Rebeca partió con ellos. Dicen que cuando ellos ya iban llegando a su destino, venía Isaac del pozo Lahairoi, porque él habitaba en la tierra del sur, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando los ojos vio que venían algunos camellos y unas personas. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Entonces le preguntó al criado, ¿quién es ese hombre que viene hacia nosotros? Y el criado le respondió, es mi señor. Inmediatamente, es un relato muy bonito, hermanos. Inmediatamente Rebeca tapó su rostro como acostumbraban a hacerlo. Y entonces el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Y dice que Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre, la tomó por esposa y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre, ya que él estaba muy triste por la muerte de Sara. Entonces tenemos allí, hermanos, algo muy importante, una lección esencial que debemos resaltar muchísimo, y es la importancia del matrimonio eterno, la importancia de llevar adelante nuestro matrimonio con las personas correctas. En otra ocasión hablamos acerca de esto y mencionamos que era algo un poquito difícil de entender para algunas personas, ya que quizás ve la imagen como de que nosotros nos consideramos de alguna manera superiores o mejores que otras personas. Explicamos en su momento, hermanos, por qué el Señor nos da este mandato. En su momento vamos a recordar que mencionamos que el Señor se enoja cuando nosotros nos unimos fuera del convenio, no por egoísmo, no por pretensión, sino porque estamos renunciando conscientemente a las bendiciones del sacerdocio que podríamos tener si nos uniéramos con las personas con quienes podemos llegar a ese progreso
esfuerzo espiritual y llegar a obtener las bendiciones que nos proporciona el Señor a través de las ordenanzas. Ese es el motivo. Entonces, yo quería leerle algunas cosas que tenemos con respecto al matrimonio en este manual que yo les recomiendo mucho, que se llama El Matrimonio Eterno, el manual del alumno. Este manual es precioso, hermanos, y yo les recomendaría que lo leyeran porque hay allí puntos muy importantes. Tenemos una parte, una sección que se llama la elección del cónyuge y se titula La importancia de elegir sabiamente. El presidente Kimball dice lo siguiente: el matrimonio es quizás la más vital de todas las decisiones, la que tiene efectos de más alcance, ya que tiene que ver no solamente con la felicidad inmediata, sino también con el gozo eterno. Afecta no solamente a los dos cónyuges, sino también a su familia y particularmente a sus hijos y a los hijos de estos, a través de las muchas generaciones. El presidente Gordon B. Hinckley dice: esta será la decisión más importante de sus vidas, el escoger a la persona con quien se casarán. Cásense con la persona apropiada en el lugar apropiado y en el tiempo apropiado. Entonces, el presidente Kimball profundiza un poco más en lo importante que es elegir a la persona correcta, a esa preocupación que tenía el patriarca Abraham acerca de que su hijo se casara con una mujer en el convenio. Y el presidente Kimball dice: cuando los antecedentes de las personas que contraen matrimonio son distintos, las dificultades y los peligros de la vida matrimonial se vuelven mucho mayores. He advertido a la juventud que el matrimonio entre personas de religiones diferentes está plagado de peligros, y con toda la fuerza de mi ser he amonestado a los jóvenes con el propósito de evitarles el dolor y la decepción que resultan de casarse fuera de la iglesia, así como para evitarles encontrarse en las situaciones que casi sin excepción ocurren cuando un creyente se casa con un cónyuge que no comparten sus creencias. He indicado que la iglesia exige a sus miembros que sacrifiquen su tiempo, sus fuerzas y sus fondos, que son la fortaleza de los vínculos espirituales y que aumentan tras el casamiento y con la llegada de los hijos, que es natural el surgimiento de antagonismo cuando las partes del matrimonio son así de disparejas, que estas razones, al igual que muchas otras, presentan evidencia clara a favor del matrimonio entre miembros de la iglesia, ya que ese tipo de matrimonio se caracteriza por el que marido y mujer comparten antecedentes, ideales, normas, creencias, esperanzas, metas, y ante todo, el que esos matrimonios que pueden ser eternos por medio de las ordenanzas efectuadas en rectitud dentro del santo templo. Como habíamos explicado en la otra lección, hermanos, el Señor nos indica que nos casemos dentro de nuestra misma fe para evitarnos el sufrimiento y el antagonismo que surgen cuando la fe y las metas espirituales son distintas. El presidente Kimball nos menciona aquí los esfuerzos que nosotros hacemos dentro de la iglesia. Sabemos que nuestra fe es una fe de acción, que tenemos llamamientos, que pasamos tiempo en la capilla efectuando labores para la edificación del reino de Dios. Estas cosas no son fáciles de entender cuando se trata de personas que no son miembros de la iglesia, y eso nos trae problemas, nos trae inconvenientes. Mencionamos el caso, por ejemplo, del día de reposo y el respeto para ese día que lo dedicamos al Señor. Eso trae muchos inconvenientes cuando no está entendido, cuando no está aceptado el evangelio por nuestro cónyuge, que nos puede decir: necesito que dediques tiempo a nosotros, a tu familia. Yo solo puedo salir a pasear con todos ustedes el domingo y tú no quieres. O pasas mucho tiempo en tu capilla con ese llamamiento que tú dices que tienes. Debes hacer demasiadas cosas y no dedicas tiempo a mi persona, que soy tu esposo, o a tus hijos.
Lamentablemente sí, a lo mejor algunos dirán, la hermana está diciendo esto cuando son de distintas fe, pero eso también pasa cuando somos de la misma fe. Sí, a veces ocurre cuando uno de los miembros comienza a desviarse o comienza a perder ese fulgor de fe que tiene, de querer seguir al Señor, de querer aceptar el Evangelio, de seguirlo teniendo como una norma en su vida. Sí, puede ocurrir, pero cuando el matrimonio es desigual, es más fuerte y muchas veces más difícil de llevar. Entonces tenemos aquí la importancia del matrimonio que hemos hablado, que Abraham daba, así como otros patriarcas, de querer que sus hijos se casen con las mujeres correctas. En la proclamación, la familia, una proclamación para el mundo, tenemos ese punto muy importante que dice lo siguiente y que se refiere a ese primer punto del que hablamos. Y dice, la familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos tienen el derecho de nacer dentro de los lazos del matrimonio y de ser criados por un padre y una madre que honran sus promesas matrimoniales con fidelidad completa. Hay más posibilidades de lograr la felicidad en la vida familiar cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y mantienen sobre los principios de la fe, la oración, el arrepentimiento, el perdón, el respeto, el amor, la compasión, el trabajo y las actividades recreativas edificantes. Tenemos, hermanos, también que es tan y tan importante el matrimonio, el casarnos, el formar nuestra familia y hacerlo de acuerdo a lo que el Señor nos ha indicado, que podemos ver esa gran importancia que tiene en el plan de nuestro Padre Celestial por la manera en la que el adversario ataca al matrimonio. ¿Cuántas cosas nos vemos hoy en día que el adversario ha introducido con muchísima fuerza y que lamentablemente muchos nos hemos dejado llevar? ¿Y todo para qué? Para alejarnos de esa unión especial y eterna, de esa unión que nos puede llevar a la exaltación, de esa unión que nos lleva a la felicidad eterna, al poder llevar con nuestros seres queridos una relación más allá de esta vida mortal. Por la importancia que tiene la familia en el plan eterno de felicidad, Satanás lucha con esfuerzo por destruir la santidad del hogar, por restarle significado a la función del hombre y de la mujer en la sociedad, por incitar a la depravación moral y a las violaciones de la ley de castidad, y por convencer a los padres de que no tienen por qué dar prioridad a su función de tener hijos y criarlos. La unidad familiar es tan fundamental para el plan de salvación que Dios ha advertido a las personas que violan los convenios de castidad, que abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, que un día deberán responder ante Dios, su Hacedor. La desintegración de la familia traerá sobre el individuo, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. De esto podemos hablar, leer en la Liaona de junio de 1996. El adversario, hermano, desea con todas sus fuerzas que nosotros dejemos de ver lo importante que es el matrimonio, que dejemos de ver la importancia de buscar la persona correcta, de procurar tener un sellamiento en el templo y de que una vez que lo hemos hecho, podamos seguir firmes en ese convenio. Él nos desvía llevándonos hacia otros intereses. No podemos dejarnos engañar, hermanos, por él. Debemos reforzarnos en los principios correctos. Debemos buscar tener un compañero o una compañera que pueda ir de la mano con nosotros en nuestro progreso espiritual, apoyarnos y a la vez nosotros también ayudarle a edificarse espiritualmente
sexualmente. Y tener en cuenta que el matrimonio no es algo que no tiene importancia, que el matrimonio es algo esencial para nosotros. Continuando entonces, tenemos que en el capítulo 25 nos habla, recordemos que Sara había muerto, de que Abraham toma otra esposa y su nombre es Setura. Y nos hablan allí en varios versículos acerca de los otros hijos que tuvo. Y dicen, fueron los días de vida que vivió Abraham 175 años. Y exhaló y murió en buena vejez, anciano y lleno de días. Y fue reunido con su pueblo, es decir, fue reunido con sus seres queridos. Él fue enterrado en Geb, junto a su esposa Sara. En las lecciones anteriores, en los capítulos anteriores, vemos cómo fue que él fue enterrado allí, por qué fue enterrado en ese lugar y cómo fue que su esposa fue enterrada allí. Luego nos hablan de las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, recordemos. Ismael, hijo de Agar, la sierva egipcia de Sara. Y nos hablan de quiénes son y dicen, estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. No nos confundamos, hermanos, las 12 tribus de las que hablamos en las escrituras se refieren a otros príncipes, entonces se refieren a otras personas, no a estas que eran los hijos de Ismael. Tenemos que en el 19 nos hablan de las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Y dice, Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, lo que acabamos de mencionar, la historia. Isaac oró a Jehová por su esposa porque era estéril. Y Jehová aceptó sus súplicas y concibió Rebeca su esposa. Y dice que cuando Rebeca salió embarazada había como una lucha en su vientre. Y era porque habían 2 niños, eran mellizos. Y Rebeca oraba al Señor hablándole acerca de esa inquietud que ella tenía por lo que estaba pasando dentro de ella. Y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos serán divididos desde tu entraña. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había mellizos en su vientre. Y dice que los niños crecieron. Describen a Esaú como un hombre muy velludo, muy fuerte. Y dice, Esaú era diestro en la casa, hombre de campo, y Jacob era hombre quieto que habitaba en tiendas. Isaac amaba mucho a Esaú porque comía de su casa, y Rebeca amaba más a Jacob. Nos dice allí. Entonces Jacob dio a Esaú pan antes de eso tengo que mencionarles lo que habíamos hablado acerca del evento entre Esaú y su hermano Jacob. Él venía de cazar y tenía mucha hambre. Entonces él le pidió a su hermano Jacob que le diera del guiso que él estaba haciendo. Y Jacob le propuso que a cambio del guiso él le diera su primogenitura. En esa época había un significado muy especial en la primogenitura. Lamentablemente Esaú no tenía muy claro eso, o realmente no le tomó importancia. Y las palabras que le dijo a su hermano, pues, que le daba igual, porque en verdad él iba a morir y qué importaba que fuese o no fuese el primogénito. Y le dijo, está bien, dame el plato de guisado. Así que Esaú cambió su primogenitura por un plato de guisado. Y nos dice en el 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. En Hebreos 12:16, atendiendo a una nota aquí de página que tenemos allí, nos dice que ninguno sea fornicario. Hebreos 12 del 16 al 17, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado,
porque no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Ya después fue demasiado tarde. Tenemos allí una lección muy importante y profunda, hermanos. Cuando leemos ese relato y entendemos la importancia de la primogenitura, decimos, ¿por qué hizo eso Esaú? ¿Cómo es posible que no le haya dado importancia? Y reflexionando, hermanos, y meditando de una forma muy personal, ustedes seguramente llevarán su análisis también personal de todas estas cosas. Yo pensé, él vendió su primogenitura y no tomó en cuenta los privilegios que eso eran para él. Nosotros nos asombramos que lo hizo por un plato de guisado. Y de repente a mi mente, hermanos, vino la manera como nosotros también menospreciamos nuestras bendiciones, por ejemplo, en el día de reposo. ¿O acaso no sabemos que nosotros debemos honrar el día de reposo? ¿Acaso no estamos nosotros cambiando nuestras bendiciones, la inspiración y la guía especial que tenemos durante ese día cuando, por ejemplo, nos vamos a divertir y nos vamos a comer en restaurantes? Estamos cambiando algo muy importante y muy especial en nuestras vidas por algo que en realidad no lo es. Y eso se aplica a muchos ejemplos, porque yo pensando dije, pues muchas veces hacemos eso que tanto criticamos de Saúl. Sabemos que no está bien, sabemos las bendiciones a los que nos estamos negando y sin embargo lo hacemos. Cuando escogemos una pareja que no es la correcta, que no nos va a llevar al progreso espiritual y a poder llegar a la exaltación. Cuando nos negamos a trabajar en la obra del Señor sabiendo las bendiciones que obtenemos de ellos. Cuando nos negamos a efectuar las ordenanzas que nos son necesarias para poder seguir adelante y cumplir con los convenios que necesitamos para volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Estamos también vendiendo nuestra primogenitura y no dando el valor que en verdad tenemos como hijos de Dios. Como nos dice la lección, podemos elegir entre la gratificación inmediata y las cosas de mayor valor. Entonces son cosas y son puntos, hermanos, que yo les invito a que lo mediten en sus hogares. No lo digo a manera de crítica y de juzgar. Solo lo hago a manera de, les estoy compartiendo una reflexión que yo hago con respecto a estas historias. Estas historias nunca están vacías, hermano. Estas historias siempre nos llevan a aprender algo. En el versículo 26, en el capítulo 26, nos hablan de que Jehová le promete a Isaac una posteridad tan numerosa como las estrellas del cielo. En su descendencia será bendecida todas las naciones. Jehová hace prosperar a Isaac en lo temporal y espiritualmente por causa de Abraham. Isaac ofrece sacrificio. Esaú se casa con mujeres eteas, dicen aquí, para tristeza de sus padres. Y entonces dice que se le pareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dice Isaac, habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, lo que hablábamos que dice en el cabecero del capítulo. Entonces dice que habitó pues Isaac en Gerar. Y nos cuentan allí algunas historias acerca del tiempo en que Isaac estuvo habitando allí. En el 34 dice que cuando Esaú tenía 40 años, tomó por esposa a Judith, hija de Berí, eteo, y a Basemat, hija de Elón el eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Recordemos que ellos no querían que sus hijos tomaran esposas cananeas, y sin embargo, él no hizo caso de esas importantes advertencias que le hicieron sus padres. Tenemos en el 27 que dice, en el capítulo 27, que Rebeca guía a Jacob para que éste reciba las bendiciones. Jacob es bendecido para tener dominio y para gobernar sobre pueblos y naciones. Esaú aborrece a Jacob y piensa en matarlo. Y Rebeca teme que Jacob tome esposas de las hijas de Geb. Tenemos allí, hermanos,
el acontecimiento en el cual Isaac bendijo a su hijo Jacob como si fuera su hijo Esaú. Es decir, vemos allí, vamos a leer aquí acerca de algo que planeó Rebeca para lograr que su hijo Jacob tuviera la bendición como primogénito, aunque no lo era. Y nos hablan de que Isaac ya tenía mucha edad, ya tenía problemas grandes de visión, ya él casi no veía. Y entonces él llamó a su hijo Esaú y le dijo que fuera a cazar y le preparara el guisado que a él le gustaba, que se lo trajera y él iba a comer y luego le iba a bendecir. Y Esaú hizo caso a su padre y se marchó a buscar la casa. Cuando Rebeca supo lo que estaba pasando, le dijo a su hijo Jacob que trajera 2 cabritos y que ella iba a preparar un guisado. Y ese guisado él se lo iba a llevar a su padre, para que en lugar de Esaú, él recibiera la bendición. Y Jacob estaba preocupado por el engaño y decía que su padre se podía dar cuenta porque él no era velludo como su hermano. Y entonces ella le dijo que no se preocupara, que ella se hacía, por decirlo de alguna manera, que ella se hacía responsable de lo que allí ocurriera, que él solo hiciera lo que ella le estaba indicando. Y así lo hizo Jacob. Entonces su madre preparó el guiso y con la piel de los cabritos ella se la puso a su hijo en los brazos y en la parte del cuello aquí atrás, para que cuando su padre lo tocara pensara que era Esaú, y también le mandó a poner las vestiduras de su hermano. Fue así como llegó Jacob a presencia de su padre. Y su padre le ofreció el guisado, hizo todo lo que su padre Isaac le indicó. Y él lo tocó, y él palpó también cómo era su hijo, le dio el aroma de las vestiduras que eran de Esaú, y entonces no tuvo duda de que se trataba de Esaú. Y entonces lo bendijo. Yo les recomiendo que lean el relato completo para que lo vean en más detalle. Él le dio una bendición muy bonita, le dijo unas palabras muy hermosas. Pero entonces, cuando Esaú volvió con la casa, que fue hacia su padre, y le dijo: papá, aquí está la casa, y esperaba su bendición, su padre le dijo que ya él había bendecido, y que a quién entonces él había bendecido. Esaú, imagínense, se disgustó muchísimo. Como habíamos leído en Hebreos, en la escritura de antes, él lloró, él se sentía muy mal, estaba muy disgustado y le decía a su padre que si solo tenía esa bendición, que por favor lo bendijera a él también, que así como había bendecido a su hermano, lo bendijera a él también. Pero ya era tarde, ya Isaac había bendecido a Jacob. Entre las cosas que le dijo, a su hijo Esaú, le dijo: pues Dios te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, esa fue la bendición que le dio Jacob. Ante ti los hijos de tu madre, y malditos los que te maldieran y benditos los que te bendijeran. Entonces, podemos imaginar los sentimientos tan fuertes que tenía Esaú en contra de su hermano. Por eso nos dice en el cabecero del capítulo que él quiso matarlo. Él tenía un odio muy grande, y Rebeca, teniendo eso, quería que su hijo se fuera con sus parientes, su hijo Jacob, para evitar esta tragedia. Cuando leemos todo lo que ocurrió aquí, hermanos, nosotros podemos pensar: pero eso estaba bien, esto que ocurrió, era lo correcto que Rebeca hiciera eso y engañara a su esposo para que bendijera a Jacob en lugar de Esaú. Entonces, vamos a leer un comentario acerca de esto para que comprendamos un poco y lo analicemos mejor. Nos dice lo siguiente: en estos relatos se recalcan
podemos pensar entre las cosas que se analizan con respecto a estos acontecimientos. Algunos eruditos en el tema o algunos estudiosos de la Biblia tienden a recalcar dos puntos de vista. Uno dice que Esaú era indigno de recibir las bendiciones, ya que él había vendido su primogenitura por el plato de guisado, recordemos eso. Y otros, a su vez, otros estudiosos, pues critican la estrategia astuta de Jacob para obtener esas bendiciones, de seguir lo que le dijo su madre. Entonces tenemos estos puntos que son importantes a considerar. Rebeca supo mediante revelación personal que Jacob iba a ser el hijo del convenio. Eso lo tenemos en Génesis 25, del 22 al 23. Jacob aceptó de mala gana cumplir con los deseos de su madre, después que ella le dijo que tomaría la responsabilidad por lo que iban a hacer. Aunque los primeros patriarcas y sus esposas eran personas rectas y llenas de grandeza y finalmente fueron glorificados y lograron la perfección, este hecho no significa que fueran perfectos en todo aspecto mientras estuvieron en la tierra. Si la historia es correcta tal como se encuentra en Génesis, Isaac tal vez fue falto de perspicacia al favorecer a Esaú, o tal vez Rebeca haya tenido poca fe en que el Señor le haría saber a su esposo la voluntad divina, y por lo tanto emprendió un plan propio para asegurar que las bendiciones prometidas fueran dadas al hijo correspondiente. Estas debilidades no desmerecen en nada la naturaleza de Isaac y de Rebeca, ni su perfección final. Cualquiera que sea la explicación de las circunstancias que rodearon esta bendición, hay una cosa bien clara. Los poseedores del sacerdocio reciben las llaves para atar y desatar en la tierra. Y esa acción es revalidada en los cielos. Cuando Isaac se enteró del engaño, pudo haber revocado la bendición y pudo habérsela dado a Esaú. En cambio, le dijo a Esaú, y serás bendito. Luego, cuando Jacob se estaba preparando para irse, Padán Aram, a fin de escapar de la ira de Esaú, Isaac claramente le dio la bendición de Abraham. Prueba adicional de que Jacob recibió la bendición reservada para él y que Isaac la confirmó. Entonces, esto no fue algo equivocado, ni fue un acontecimiento que haya desviado los planes del Señor. Al contrario, fue todo exactamente como el Señor quería que ocurriera. Y la bendición recayó sobre el hijo correcto, como hemos mencionado en los comentarios. Tenemos entonces, hermanos, que en esta lección es importante que recalquemos mucho la importancia del matrimonio eterno. Yo les invito a que revisen todos esos conceptos con sus hijos, con su familia, y recalquen la importancia de estas cosas que hemos estudiado. De que Jesucristo es el pozo de aguas vivas. ¿Por qué tenemos esta lección aquí? Para no extendernos más, yo les recomiendo que lo lean en sus hogares. Nos hablan en algunos versículos de que se hicieron excavaciones de unos pozos de agua. Y algunos de esos pozos daban agua, otros no. Tenemos que encontrar agua no era fácil. Igualmente, encontrar a Jesucristo, poder estar en sus manos, poder estar junto a Él, poder ser guiado por Él, puede ser muy difícil si nosotros no estamos enfocados o no estamos orientados a obedecer los mandamientos, a permanecer fieles, a permanecer firmes en lo que el Señor requiere de nosotros. Esta lección, hermanos, es muy bonita. Por favor, léanla toda completa. Yo sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera, hermano, y sé que todos estos relatos ocurrieron. Sé, como dije anteriormente, que ninguno de estos relatos están sin base. Todos son con el propósito de enseñarnos algo, pero está en nosotros el estudiarlos y el escudriñarlos para encontrar esos puntos tan importantes. Y estas cosas, hermanos, con mucho amor y humildad dejo en el sagrado nombre de Jesús
amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección que se llama Ciertamente Jehová está en este lugar. Génesis